Bueno, muchas gracias y sobre todo agradecerle a las personas que nos han venido a acompañar hoy en esta actividad, que en este segundo día, que por sí ha estado bastante interesante. El día de ayer fue realmente un día muy provechoso. Entonces, bueno, vamos a ver si trato de explicar este tema, porque uno a veces lo hace en los trabajos, en los proyectos, pero no necesariamente aparece en las publicaciones por todas las limitaciones que existen actualmente sobre el tamaño que tienen que tener los artículos y demás. Voy a tratar de hablarles de cómo empecé yo a estudiar el tema de la historia de la moneda y más o menos por dónde lo enfoqué para poder entender un poco esa llamada circulación monetaria. Ok, bueno, ¿cuáles son las motivaciones? Bueno, básicamente yo he tenido una motivación personal. A mí me ha encantado siempre el estudio de la historia de la moneda. Trabajé como curador de numismática en los museos del Banco Central desde 1996. Y bueno, me retiré de ahí hace como un año y medio. Cuando estaba en esos trabajos, pues noté que había una ausencia de estudios sobre la moneda y la circulación monetaria, especialmente para el periodo colonial e incluso para el periodo republicano y más contemporáneo también. La mayoría de los trabajos que habían se relacionaban especialmente con trabajos numismáticos, más de caracterización de las monedas y determinar las emisiones, etc. Entonces, también había escasas referencias sobre la moneda y el sistema monetario, las fuentes de moneda y la circulación monetaria en investigaciones sobre la economía colonial. O sea, se hacía referencia, pero muy pocas veces se incorporaba la moneda como un elemento explicativo también de las características de la economía. Las generalizaciones que había sobre la escasez y ausencia de moneda y la utilización de medios de cambio alternativos como el cacao y el trueque para las transacciones de bienes y servicios también era otra motivación. Normalmente la gente aceptaba o mencionaba o decía que por lo menos para lo que era la primera mitad del siglo XVIII había ausencia absoluta de moneda y que lo único que se utilizaba era el cacao como moneda, ¿verdad? Que fue oficializado en 1709, pero aún así, bueno, la idea fue demostrar totalmente lo contrario, y la ausencia de estudios sobre el cacao como moneda oficial en la provincia de Costa Rica a partir de 1709, ¿verdad? Eso yo recuerdo una anécdota cuando yo llamé a don Carlos Meléndez y le dije: don Carlos, ¿usted me puede explicar cómo funcionaba el cacao como moneda en el periodo colonial? Y entonces me dijo: cuando lo averigüe, más bien me cuenta, porque nadie se había metido a estudiar eso en realidad. O sea, se conocía, pero de una manera muy marginal, digámoslo así. Había afirmaciones de distintas personas investigadoras sobre el periodo colonial y sobre la circulación monetaria, que Costa Rica no tuvo una explotación de metales preciosos ni casa de moneda, lo cual es una realidad. Lo que limitó la circulación monetaria es una realidad. El comercio intercolonial de Costa Rica fue limitado y por tanto el ingreso de moneda fue escaso. Eso también, digamos que es relativo, ¿verdad? Relativo. Hay una discusión que habría que hacer sobre el tema de los ciclos económicos, ¿verdad? Eso es una cosa que está pendiente, yo creo, en la historiografía. Que en Costa Rica la moneda fue escasa y en algunos periodos estuvo ausente. Bueno, lo que ya comenté, el caso del cacao, ¿verdad? Esas son las afirmaciones. La falta de moneda de circulación fue una causa de la marginalidad y el aislamiento. Bueno, es cierto que hay una marginalidad, pero no hay un aislamiento, ¿verdad? Eso ya muchos investigadores ya desde Víctor Hugo, doña Claudia, Juan Carlos Solórzano y demás lo han comentado, y bueno, sabemos que hay una conexión muy importante con otras regiones del imperio. Que la moneda ingresaba producto del pago de los funcionarios civiles y religiosos y el comercio intercolonial, eso era claro, ¿verdad? Que esas son las fuentes de moneda, y que el cultivo y exportación del tabaco a partir de la década de 1760 provocó un proceso de monetización de la economía. Eso es cierto también, digámoslo, pero hay que todavía desarrollarlo más en cuál fue realmente el impacto. Las preguntas que nos hacíamos entonces era cuáles eran las características de la circulación monetaria en la provincia de Costa Rica, porque en ninguna parte se explicaba. En realidad se daban ese tipo de generalizaciones, a veces era un párrafo, dos párrafos, y todavía si estudiaba uno a algunos investigadores que habían trabajado más, pues lo que tenían eran 2 páginas hablando sobre la moneda en el periodo colonial. Que ante la ausencia de explotación de metales preciosos y de casa de moneda, ¿cómo tuvo la provincia moneda metálica necesaria para las transacciones de bienes y servicios? Bueno, eso es lo que teníamos que dilucidar un poco. ¿Qué tipo de monedas en circulación estuvieron en Costa Rica durante el periodo colonial? Nadie hablaba de eso, es decir, normalmente se mencionaba, era un peso, o era, no sé, un escudo, o era medio real y demás, pero caracterizarlas, identificarlas, no se habían identificado realmente.
¿Y cómo funcionaron las transacciones de bienes y servicios en una economía, en una provincia periférica, Costa Rica, en la cual el medio de cambio convencional, la moneda metálica, era escasa? Pero tengo que decir que no era escasa en Costa Rica, era escasa en todo el imperio. Pero bueno, ¿cómo se resuelven esos problemas de escasez monetaria? Bueno, hay quien falló ahí. La provincia, los supuestos de investigación, la provincia de Costa Rica durante todo el periodo colonial se caracterizó por la marginalidad, pero no el aislamiento, ¿verdad? Eso estaba ahí. Respecto al imperio español, la ausencia de metales preciosos no permitió la instalación de una casa de acuñación de moneda, por lo que el acceso a la moneda metálica estaba por el pago de los funcionarios civiles, eclesiásticos, los gastos de la Real Caja, así como el comercio intercolonial. O sea, lo que estábamos buscando es cuáles son las fuentes de moneda y cómo funcionan durante este periodo, ¿verdad? Las actividades productivas, especialmente aquellos cultivos y productos orientados al comercio intercolonial, tuvieron un importante impacto en el volumen del circulante monetario. Y aquí es donde quiero decir que normalmente a nosotros se nos ha dicho que hay ciclos económicos, ¿verdad?, que tienen su periodo de auge y su periodo de caída. Efectivamente, pero eso no quiere decir que no se sigan exportando esos productos. Y si hay un producto, si hay unos productos a los cuales uno le puede dar seguimiento durante todo el periodo colonial, incluso hasta el momento de la independencia, es la exportación de víveres a Panamá, por ejemplo. Todo el mundo dice que se acaba en 1630 con la digamos, disminución de la llegada de las flotas a Panamá y Portobelo, pero lo cierto es que todavía Costa Rica le está exportando víveres a Panamá en el justo momento de la independencia, y esa es una de las fuentes de ingreso de las primeras monedas de Costa Rica, antes de obviamente la instalación de la Casa de Moneda de Costa Rica. El estudio del crédito es un indicador también del volumen de circulante. Eso es un tema que metimos hace unos años, como desde hace unos casi 10 años, empezamos a estudiar el crédito justamente para ver, porque el crédito todavía hasta hoy inyecta circulante a la economía. Que los medios de cambio alternativo ayudaron a resolver las transacciones de bienes y servicios en la provincia ante el problema estructural de la escasez de moneda metálica. Bueno, ahí tenemos el cacao, pero realmente el cacao fue muy importante, pero por ejemplo en términos crediticios no fue tan importante como nosotros suponemos. Y la legislación monetaria colonial ayuda a conocer y comprender las monedas y la dinámica de la circulación monetaria. Eso nadie lo había estudiado, ¿verdad? Es decir, cuáles eran justamente las reales cédulas y las disposiciones que tenía la corona con respecto a la circulación monetaria en el imperio, ¿verdad? Lo que definitivamente afecta también la circulación y las características de las monedas que llegan a Costa Rica. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una posición, digamos, dentro del imperio, ¿verdad?, en que prácticamente toda la legislación nos afecta en este periodo. Algunos fundamentos teóricos, voy a hablar de algunas cosas porque creo que para poder entender el comercio hay algunos elementos que para mí fueron fundamentales. Primero había que saber qué era la circulación monetaria, y dice que se entendía como la cantidad de monedas que posee en el mercado en un momento dado. En realidad no son monedas, sino son signos monetarios, ¿verdad? Porque puede estar compuesto por las monedas que nosotros convencionalmente conocemos, como la moneda de plata, pero también pueden haber vales, pueden haber libranzas y otros medios de pago, ¿verdad?, que pueden eventualmente convertirse en moneda, ¿verdad?, que aunque no sea de manera oficial, pues la costumbre lo hace. Y ahí entran también algunos medios de cambio, como el caso del cacao. Según Rogero Romano, entonces, la moneda es un medio de intercambio, un medio de pagos diferidos en el tiempo y el espacio, y medida de valor y medio de atesoramiento. Esto era muy importante definirlo, porque esas son las características que nos van a hablar a nosotros de la moneda oficial. Y además de eso, tiene que tener características como la homogeneidad, su contenido sea reconocido inmediatamente y generalmente, la divisibilidad, la durabilidad y que sea transportable. Y esto lo quise estudiar sobre todo porque en otros países se habla a veces muy a la ligera sobre lo que es moneda, cuando se habla de medios de cambio alternativos, ¿verdad? Si nosotros hablamos, no sé, en Sudamérica de la yerba mate, hay algunos estudios que dicen que hasta el vino fue moneda, pues en realidad son medios de cambio alternativos, pero moneda como tal, no, porque no tienen algunas de estas condiciones, ¿verdad? Es más, el mismo cacao tiene el problema que aunque haya sido oficializado como moneda en 1709 y haya circulado como moneda oficial con pleno poder liberatorio y con obligación de ser aceptado, lo cierto es que el cacao finalmente no puede ser atesorado, no puede ser guardado en el tiempo para pagar en el futuro, porque hay un asunto que es el de la durabilidad de la semilla, ¿verdad? Tiene un periodo ahí de 2 años y medio,
y después, o sea, o se consume o se bota porque no va a funcionar. Gracias. Hay 2 minutos ahí. Con base en esta definición, entonces, ¿cuáles son los medios de cambio alternativo? Bueno, son aquellos productos que gozan de un aprecio especial dentro de la sociedad, producto de una convención social, y por medio de ellos obtienen muchos otros bienes cuyo valor se establece algunas veces en relación con la moneda oficial. Costa Rica, las chaquiras, por ejemplo, funcionaron como moneda, ¿verdad? Y tenían una relación con el real, es decir, 5 chaquiras por un real. Se utilizaron sobre todo, por lo menos en lo que he visto en la zona de Talamanca, Santiago de Talamanca, usó chaquiras, y bueno, y está expreso en documentos que esa es la conversión. Entonces es un digamos, un medio de cambio alternativo, ¿verdad? Y el cacao, por supuesto, 80 semillas por un real en algún momento, 100 semillas por un real, una relación de 2-1 con la plata, 2 reales de plata, pero mejor dicho, 2 reales de cacao por 1 de plata. Hay toda una relación con el sistema monetario, que es otra cosa que nadie había propuesto a poner cuidado. Ahora que hablaba con José Fernández, hablábamos un poco, ¿verdad?, de algunos detalles así muy especiales sobre las características del sistema monetario, ¿verdad? Entonces, tampoco se había explicado cómo es el sistema monetario español ni cuáles son las relaciones de conversión que hay entre las diferentes monedas en circulación. Bueno, el otro aspecto importante era de entender cuál era la posición de Costa Rica dentro de la estructuración del espacio colonial americano en términos económicos. Entonces, bueno, aquí nosotros ya sabemos que el interés de la corona es básicamente extraer cuantos recursos se puede, ¿verdad?, de América, y eso se hace por diferentes mecanismos, a través de la hacienda pública y bajo el sistema monopólico del control comercial, ¿verdad?, que además de eso es una forma de organización que se implementa más rápido, digamos, en aquellas regiones que sufren una rápida vinculación, digamos, a la corona española o a España o a Europa a través justamente del comercio. El otro aspecto también es la importancia que tiene el sector minero en un inicio, ¿verdad? Y obviamente después ha hecho un montón de productos importantes, ¿verdad? El añil, por ejemplo, que tiene toda una serie, digamos, de economías asociadas, ¿verdad?, al añil. El sector minero va a provocar una demanda de productos una demanda de productos que son prácticamente efectos de arrastre sobre otros conjuntos definidos en el espacio económico y geográfico. Cuando nosotros entendemos esto, lo que nos ponemos a pensar es que, claro, o sea, hay una exportación, por ejemplo, de metales desde el Perú hasta España, que pasa por Panamá y Portobelo, y Costa Rica se integra a esas economías por los efectos de arrastre, con la exportación de víveres hacia Panamá. Entonces tenemos que entender que en esas economías hay, digamos, productos que van a marcar, digamos, una importante especialización, entre comillas, que provoca que se tengan que desarrollar una serie de actividades económicas alrededor para poder, digamos, abastecer de otras necesidades a esas zonas productivas. Carmañán y Romano señalan que no existe un mercado colonial, sino una serie de mercados regionales agregados. Y bueno, esa era la otra, ¿verdad? Trabajamos sobre la idea de mercados regionales. No que exista un mercado colonial, los cuales generan demandas de productos en diversas direcciones y definen las diversas formas en que se transan de acuerdo con cuestiones estructurales y situaciones coyunturales. Entonces, sobre la organización del espacio colonial, sector minero y agropecuario y la circulación monetaria, pues entonces la circulación monetaria sería más fuerte en las zonas cercanas a las fuentes de metales preciosos, a las de existencias de casas de moneda, a las del cultivo de algunos productos para los mercados europeos, en donde la actividad comercial va a ser más fuerte. Entonces, obviamente nosotros estamos en una zona alejada, en donde la circulación monetaria va a ser más débil, ¿verdad?, por todas estas razones. Tendría a disminuir conforme las economías se alejan de estos centros productores, debiendo recurrir a la utilización de medios de cambio alternativos, en algunas veces. Es decir, esto habla de la escasez de moneda, pero hay que recordar que la escasez de moneda es un problema estructural de todo el imperio. Es decir, igual había escasez de moneda en una provincia marginal como Costa Rica, que había escasez de moneda en México y había escasez de moneda en Perú, porque las demandas de la corona pues, son distintas. Costa Rica no pagábamos alcabala porque decíamos que éramos muy pobres en algunos momentos, pero en México y Perú tenían que pagar eso y mucho más, y financiar guerras y financiar fortificaciones y demás. Pero esto no explica el por qué el uso de las monedas alternativas aún en los grandes centros económicos. Bueno, eso más o menos lo expliqué. ¿Sí? Ok.
El comercio entonces va a ser un mecanismo para obtener moneda por parte de aquellas provincias del Imperio Español que no tenían casa de moneda, a lo cual hay que agregar los funcionarios civiles y eclesiásticos. El modelo de comercio colonial va a funcionar en 3 niveles, es decir, el comercio con España, con las colonias y viceversa, el comercio intercolonial, que es un poco el comercio en que se involucra Costa Rica, y el comercio interno de la provincia, cada provincia. Una parte entonces importante de estas transacciones se van a realizar utilizando medios de cambio alternativos como la moneda metálica y otras monedas alternativas y el crédito. Y también hay una importancia ahí del comercio ilícito, aunque pareciera ser que el comercio ilícito aporta más en productos que en moneda propiamente dicha. Parece que es más un sistema ahí de intercambio. Otros elementos teóricos entonces, bueno, utilizamos este concepto de escasez relativa. El Cerrollero Romano afirma que el caso de México, que desde mediados del siglo XVI se comprendió que si se quería guardar el control de los indios como fuerza de producción había que excluirlos de la economía monetaria. Eso pasa en todos los sectores de la población. Entonces las élites lo que van a hacer es controlar la moneda, básicamente para poder realizar, digamos, obviamente conservar el capital, poder realizar una serie de transacciones entre un grupo y poder de alguna manera tener sometido al resto de la población a situaciones de menor, digamos, acceso a esa moneda que no les permite un crecimiento económico, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros muy bien también con el tema del crédito. También señala que para el caso de México el crédito fue consecuencia de la falta de moneda, no individual, sino carencia general de circulante y de capital, lo que generó una dependencia del crédito como mecanismo de financiamiento y también de usura. O sea, entonces, lo que nosotros vamos a ver en el caso de Costa Rica con el crédito es justamente en qué momentos hay mayor crecimiento del crédito, probablemente hay escasez de moneda y una mayor inyección de capitales que están atesorados y que se requieren para la inversión productiva o para el consumo. Entonces vamos a ver esos picos, son los que estamos tratando y tratamos de cruzar con las características de la economía y del comercio para poder entender realmente si en ese momento hay un faltante que está siendo llenado por el crédito. Entonces, ¿qué nos lleva el crédito también? A que hay una gran cantidad de capitales acumulados, que es más de lo que nosotros pensábamos, y si nosotros tiramos un gráfico desde el siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, el crédito ha crecido sensiblemente tanto en cantidad de transacciones como en montos transados. Bueno, fuentes y metodología, bueno, básicamente el Archivo Nacional, el Archivo de Indias también, Archivo Arquidiocesano, Guatemala, el Archivo General de Indias, algunas fuentes secundarias como la bibliografía sobre el tema y finalmente la legislación monetaria es lo que hemos estado utilizando. También el diccionario de autoridades y el diccionario de términos coloniales de la doctora Carmela Velázquez, que eso nos facilita entender todos estos términos, son los que hemos utilizado y hemos tratado de llamar más que todo el lenguaje de los historiados para entender cuál es ese concepto. Si nosotros buscamos, por ejemplo, la palabra crédito, en el periodo colonial no existe. Existe es préstamo, obligación. Entonces usamos crédito por una cuestión comprensiva, pero en realidad eso es una palabra que no existe. Y vean, todos estos elementos que están aquí, todos estos conceptos están relacionados justamente con la moneda, de una u otra forma. Bueno, estas son las preguntas a responder, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las características de la economía de la provincia? ¿Cuál fue la posición de Costa Rica en la estructuración del espacio americano? Y responderlas es fundamental para comprender la orientación de la producción de la provincia, ya sea mercado interno y externo, el grado de vinculación con el comercio intercolonial y con España, y esto nos lleva a la comprensión de la manera en que ingresa la moneda metálica a la provincia. Bueno, la metodología no es nada del otro mundo, ¿verdad? Es decir, básicamente es el plantearse unas buenas preguntas de investigación y hacer algunas buenas relaciones con un buen fundamento teórico, es decir, revisión de las fuentes, revisión de fuentes secundarias, sistematización y clasificación de documentos, utilización también de triangulación de fuentes y análisis de discurso. Y quería llegar hasta aquí para ver justamente estos gráficos, porque dentro de lo que también hemos utilizado en el análisis es la comparación de los productos de exportación de Costa Rica en relación y sus precios en relación con los productos en las zonas a donde se exporta. Entonces vean que este es un gráfico del trigo en Costa Rica, este es un gráfico del trigo, del precio del trigo en Costa Rica, este es un gráfico del precio del trigo en Panamá para la misma época.
O sea, los precios terminan siendo más altos en el mismo periodo que es la época, digamos, momentos muy cercanos a la caída de la disminución de las flotas de las llegadas a Panamá. Entonces eso, cuando comparamos las mulas, nos pasa lo mismo, cuando comparamos el cacao, nos pasa lo mismo, que vemos que los precios son básicamente, o sea, tienden a ser altos cuando hay mucha demanda y también son altos en Costa Rica porque son una demanda para exportación, ¿verdad? Eso es finalmente, bueno, la utilización del crédito, que ayer ya, bueno, Andrea expuso sobre este tema, pero nada más para traerlo aquí a colación. Vea, este es el periodo 1701-1750, donde los historiadores decían que no había plata en circulación. Vean, el crédito en moneda de plata es el azul y el naranja es en moneda de cacao. Entonces, se decía que había más moneda de cacao en circulación y que no había moneda de plata. Y vean este gráfico sobre crédito. Todo esto es transacciones en moneda de plata, en azul. Y si nosotros lo ponemos en un gráfico, digamos, ya sobre transacciones. ¿Sí? ¿En qué está, perdón? ¿En qué? 17, 70, 80, ¿qué son? Estos son la cantidad de transacciones. ¿De cantidades? De transacciones. Pero no el monto. No, el monto está aquí abajo. Aquí son rangos, por ejemplo, de 1 a 100, ¿verdad? Hay 50 transacciones, digamos, de plata, 11, 12 de cacao, de 101 a 150, más de 60 transacciones. Aquí más o menos es donde se concentra como el rango del crédito. ¿Ok? Listo. Bueno, y estos son ya los resultados. Pero bueno, básicamente que existió escasez relativa de moneda metálica, que su circulación fue restringida por los grupos políticos y económicos ligados a la administración colonial, el comercio, la iglesia, y eso lo vemos nosotros en muchos documentos, y también en la identificación de algunas monedas que quise poner aquí, ¿verdad? Estas obviamente, este tipo de moneda es el que más circula y todavía queda circulando hasta el siglo XIX, que es la llamada macuquina, ¿verdad? Que tiene toda una historia. Estas también son macuquinas, pero de diferentes procedencias, y esta es básicamente moneda mexicana, ¿verdad? De la llamada columnaria, y la moneda de busto que surge como a partir de la década de 1770. Gracias.